Hermanos, tenemos el privilegio una vez más de poder abrir la Escritura y te invito por favor que abras en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 3, hoy vamos a desarrollar los versículos 17 al 21. El título del sermón es La luz de la salvación para el mundo de los hombres. La luz de la salvación para el mundo de los hombres. Y antes de proceder a la lectura, vamos a encomendarnos al Señor una vez más. Padre amado, una vez más, venimos delante de ti para pedir tu ayuda, porque vamos a abrir tu palabra y queremos ser fieles a ella. Sabemos que tú usas tu palabra únicamente para santificarnos. Y te ruego, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para poder comprenderla. Guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice los versículos 17, vamos a leer desde el 16 al 21. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí la lectura, hermanos. Ya hemos explicado Juan capítulo 3, verso 16, y hemos aprendido en ese texto que el amor de Dios, ese gran amor de Dios, estuvo detrás de la misión de Jesús a favor de los seres humanos. Que el Padre, que Dios el Padre, dio al Hijo su don supremo, el amor más grande expresado que el ser humano jamás va a poder dimensionar. Ese amor vimos nosotros que se manifestó de dos maneras. En primer lugar, en la encarnación, es decir, para que el Hijo de Dios venga a este mundo a vivir una vida sin pecado, en este mundo maldecido por el pecado justamente, y también para morir en la cruz del Calvario en lugar de los pecadores. Y antes de arrancar en nuestro texto, solamente para enfatizar estos dos puntos que hemos visto en Juan 3:16, acompáñame en Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo 2, verso 9. El Señor en su amor mostró este amor inmenso al enviar a su único Hijo, a su amado Hijo, a vivir como nosotros, a nacer y a vivir como nosotros, pero sin pecado, y también para que muera en la cruz. Cada uno de nosotros tenemos expectativa de cómo vamos a morir, ¿verdad? Pero no lo sabemos. No sabemos si mañana vas a despertarte de tu cama, no sabemos. No sabemos si esta tarde, a lo mejor un infarto, estamos en una situación complicada a veces de salud. No sabemos nosotros. Y sospechamos y decimos, queremos de cierta manera y que cuando yo me muera hagan esto y lo otro. El Señor ya estaba definido que cuando Él iba a nacer en este mundo, Él iba a nacer para morir, y para morir de una manera específica que era una muerte de cruz. Y acá en Hebreos capítulo 2, verso 9, nos dice,
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, los versículos que tenemos ahora, el versículo 16, es un resumen que hace el apóstol Juan de la conversación que surge entre Nicodemo y Jesús. Entonces hace como un resumen este versículo 16, y ahora desde el 17 en adelante lo que va a hacer es explicar Juan 3:16, y va a dar la razón del por qué el Señor envía a su Hijo a este mundo, y no es para condenar, sino para salvar. Esa venida de Cristo, el propósito de Dios fue salvar. Por eso vemos en el versículo 17 y en adelante que a pesar de este gran amor demostrado y desplegado por Dios, es el ser humano que lo va a rechazar. El ser humano se va a poner hostil delante del amor y de lo que Dios expresó para la salvación del ser humano. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántas veces se repite la palabra mundo en este texto? Vemos que se repite 3 veces. Y a Juan le encanta usar la palabra mundo en todos sus escritos. Usa 107 veces en todos sus escritos en la Biblia, el apóstol Juan. Y tienen significados diferentes. Ya hemos visto eso la semana pasada, pero ahora vamos a detenernos en la primera palabra con que inicia el texto. Nuestro texto inicia y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto significa que va a explicar y va a afirmar lo que estaba diciendo en el contexto, en el verso 16. Y aquí el apóstol Juan nos informa, nos afirma de que de ninguna manera, la intención de Dios fue condenar o juzgar a los seres humanos al enviar a su Hijo. Y cuando dice nuestro texto, el primer mundo, la palabra mundo que aparece, literalmente dice que al enviar a su único Hijo adentro del mundo. Entonces ya nos indica que esta primera palabra mundo se refiere a nuestro planeta, a la Tierra. ¿Me siguen, hermanos? Es a la Tierra. Es decir, a nuestro planeta, que es lo que significa la primera palabra mundo en este verso. Y escuchen, hermanos, todos los descendientes de Adán y Eva, todos los seres humanos, todos nosotros nacemos bajo pecado. Ya nacimos muertos, es decir, separados de la vida de Dios. Este es el cuadro de la humanidad en general. Por eso nos dice Juan que de ninguna manera la intención del Padre al enviar a Jesús a este mundo fue para condenar a las personas de este planeta. Y aquí la segunda aparición de la palabra mundo se refiere a las personas. Y ya hemos dicho también que mundo aquí es judíos y gentiles, gente de toda lengua, raza, nación, lengua, pueblo y nación. Jesús no es exclusivo de los judíos, sino que es para todos nosotros. Y observen, hermanos, que el contexto también del levantamiento de Jesús es Números, capítulo 21, 4 al 9. Ya no es necesario leer, ya lo hemos leído mucho. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que lo alzara por un poste, para que todo el que mirara a esa imagen, a esa serpiente levantada, esa serpiente de bronce levantada en el poste, pueda curarse? La intención cuando se levanta la serpiente de bronce allá en Números al pueblo de Israel no era para matarles, sino para curarles. Ellos ya fueron mordidos por la serpiente, ellos estaban muriendo. Lo que Dios implementó ahí, lo que en su gracia dio al pueblo en ese entonces, es
darle cura, no matarle. Esa es la relación aquí que hace Juan, que cuando Dios envía a este mundo, no es que el mundo está bien, no necesita nada, y Dios viene a demostrarte que vos estás mal. No, directamente este mundo ya está mal. Ya nacimos pecadores, ya somos hostiles a Dios. No es para venir a decirnos más esto y machacarnos más. No, es para venir a darnos la solución al problema del pecado que ya existe en nosotros. Por eso, de la misma manera, el propósito de Dios al enviar a Cristo fue para salvar, no para condenar. No es que Dios en Éxodo pone la serpiente y cada vez que el que fuera mordido mirara a la serpiente sienta más dolor y que muera más rápido. Ese no era el punto. Lo que estaba poniendo era el antídoto. Y aquí el Señor está aclarando que el punto de que Dios envía a Cristo a este mundo es para salvar. Esto nos dice, hermanos, que Dios en su carácter jamás quiere la perdición de los impíos. Dios quiere salvar. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que ama y que quiere salvar. Él envió a su Hijo para salvar. Entonces, lo que este verso afirma es que la misión de Jesús, al hacerse hombre y morir en la cruz, fue salvar a los pecadores y no juzgarlos. Dios amó, por eso está salvando. Dios no le pone a la gente un velo para que no crean. Que la gente de por sí tiene la intención de creer y Dios le dice, no, vos no vas a creer. Dios no hace eso. Y vamos a ver en nuestro texto que es el ser humano que intencionalmente se opone a Dios. Y es de no creer. Es algo que no podemos dimensionar qué le ocurre al ser humano para rechazar esta oferta. Y no hay otro medio de salvación que la fe únicamente en Cristo. Y es importante resaltar que solo, como va a mostrar nuestro texto, solo se salvan los que creen. La salvación no es universal. La salvación es para los que creen, como va a afirmar el verso 18 aquí a continuación. Por eso nos dice el verso 18, el que cree en él no es condenado. Son afirmaciones, pero el que no cree, seguime ahí en tu Biblia, pero el que no cree ya ha sido condenado. Observan, hermanos, que son afirmaciones, no son probabilidades, son afirmaciones. Y la razón es porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este texto nos asegura que el que cree en Cristo, el objeto de la fe, hermanos, es en una persona, es exclusivamente en el Señor Jesucristo. El que confía en Cristo como la provisión suficiente de Dios para el perdón de los pecados, para salvación, dice el texto, no es condenado. Y es interesante que el verbo está en tiempo presente, está en una voz pasiva y en un modo indicativo. Es una realidad que Dios a nosotros, o es decir, que Dios aquí, ahora, en el presente y para siempre, declara al que cree en Cristo salvo. Nunca más va a estar en condenación. Que todos nuestros pecados son perdonados y ya no está hoy, ni estará en el futuro nunca más sujeto a una declaración de culpabilidad. Esto es lo que dice el texto. Que el que cree nunca más se va a abrir un libro que va a decir, no, yo sé que creíste, pero vení, te voy a mostrar algo más en contra tuya y esto no te va a permitir entrar al cielo. Ya no va a haber eso. Eso ya nunca más va a pasar. Esto, los que creemos hoy, ya lo disfrutamos. Esto hoy, aquí y ahora, ya nosotros tenemos
paz. Por eso cantamos el himno, tenemos paz con Dios. Hoy ya. Esto a mí me da gozo. Esto a mí me impresiona. Porque sabemos cómo somos. Sabemos que somos pecadores y todos los días pecamos. Por eso si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos en el instante. Todos los días. Va a ser imposible salvarnos. Pero es increíble que el Señor ya nos declara a nosotros de manera efectiva. Yo no sé si estás creyendo esto, hermano, pero esto es lo que dice aquí. Si creíste, vos sos salvo. Ya fuiste perdonado. Dios ya no te va a pedir cuentas. Ya no vas a rendir cuentas por pecados. Y vamos a ver por qué pasa eso más adelante. Les leo Juan 5:24. ¿Puedes acompañarme también ahí? Así leemos juntos. Porque esto mismo nuestro Señor lo va a decir. ¿Qué dice Juan 5:24? Dice la Escritura, el Señor está diciendo acá, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tendrá, puede ser, tal vez, o tiene. Tiene vida eterna. Hoy tiene vida eterna. Ahora ya disfruta la vida eterna. ¿Y qué más nos asegura el Señor? A los que creemos. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, dice, ya está. Ya el Señor solucionó, a los que creen, Dios ya los salva. Y esta seguridad solo la tienen los que creen en Cristo. Pero en contraste, nuestro texto indica de manera afirmativa también, pero el que no cree, pero el que no cree, y trágicamente esta es la realidad de todos los que no creen en Cristo, y dice el texto que de manera deliberada no creen en Jesús. Por eso Dios lo declara como culpable, es decir, ya ha sido condenado. Pero el que no cree, también dice la Escritura, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, ya hay un veredicto. Ese veredicto no va a ser alguna vez. Esto ya es hoy. La misma realidad para el que cree hoy ya es salvo y salvo para siempre. De la misma manera hoy, todos aquellos que no creen, parientes, amigos, compañeros de trabajo, quienes sean, ellos están en condenación. En cualquier momento que pasan de este mundo y mueren, en cualquier momento que mueran, automáticamente van a perdición eterna. Y es terrible esa situación. Eso no va a ser, Dios no es que va a decir algún día, bueno, vamos a ver cómo viviste. No, acá ya nos dice, hoy ya uno puede saber si es salvo o está perdido. Y es un veredicto ya tomado por Dios aquí y ahora en el presente. No que Dios va a decir recién cuando el incrédulo muera, ¿qué va a hacer con él? Es un veredicto en el presente y la razón no es que Dios no le quiere salvar. Nadie en el infierno va a decir, Dios, vos no me elegiste, por tu culpa yo estoy acá. Nadie va a decir eso. Porque ¿qué dice el texto? El texto dice que él no cree. Él no cree y vas a ver enseguida y te va a espantar porque vos y yo estábamos en ese grupo también. De quienes espantábamos a la realidad y éramos hostiles al amor de Dios. La razón entonces no es que Dios no les quiera salvar, sino como expresa nuestro versículo en la parte final, porque no ha creído, dice. Están condenados porque no han creído. La razón es que el incrédulo, de manera deliberada e intencional, quiere permanecer en su estado pecaminoso e incredulidad. Nunca quiso y no quiere hoy creer en la persona de Jesús. Y acá es llamativo.
porque sube la intensidad a medida que Juan nos muestra qué es lo que desprecia el incrédulo, qué es lo que desprecia al ser humano. Fíjense en nuestro texto, porque no ha creído, y después dice, en el nombre del unigénito de Dios. ¿Qué es lo que no cree el ser humano? Cuando Juan indica que no han creído en el nombre, esta palabra es sumamente importante, porque nombre se refiere a la persona. Y en un diccionario dice, es decir, a cualquier entidad racional, ser humano o Dios, percibida en función de su nombre y entendida según la reputación y el carácter de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Juan dice, en el nombre, que no creen en el nombre del unigénito de Dios, la gente no rechaza, hermanos, ¿conocen la serie El Elegido? Es una serie famosa que todo el mundo ve, se llama The Chosen. No sé si conocen El Elegido. A nadie le molesta. Esa serie a nadie le molesta. Todo el mundo me gusta. Todo el mundo le da me gusta. O en las películas en Semana Santa que se presentan, a veces hay un Jesús que no sabe ni para qué vino. Ese Jesús a la gente no le molesta, no le incomoda. Las personas no tienen problema en aceptar a Jesús como un profeta, como lo hacen los musulmanes. Los musulmanes creen que Jesús es un gran profeta. Ellos creen en Jesús, pero como un gran profeta. O como un gran hombre, como la gente intelectual a veces dice, bueno, sí creemos que existió, pero él fue un gran hombre, hasta ahí. Eso es lo que creemos, eso es lo que aceptamos de Jesús. Algunos dicen, sí, existió, es como una figura histórica, un gran maestro, pero hermanos, lo que el ser humano no acepta es al Jesús de la Biblia. El ser humano rechaza con todo su corazón al Jesús de la Biblia. Y es al Jesús de la Biblia que rechazan las personas. Porque hermanos, el Jesús de la Biblia, y es lo que vos tenés que calibrar en tu concepto acerca de Jesús, que el Jesús de la Biblia es Dios hecho hombre. Que el Jesús de la Biblia es el Dios omnipotente por medio de quien fue creado el cielo y la tierra, el universo. El Dios soberano que tiene el control y el derecho total sobre toda su creación. Es contra este Jesús el que el ser humano está en contra, a quien se opone, a la segunda persona de la Trinidad. Es a quienes las personas rehúsan creer, porque no quieren que sea el Señor de sus vidas. Este es el punto. Por eso Juan dice, no creen en el nombre, y no es que el versículo termina ahí. Juan dice, no creen en el nombre del unigénito del Padre. Y sabemos nosotros que cuando Juan, el apóstol Juan, se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, es una nota de divinidad. Juan está diciendo Jesús es Dios cuando dice el Hijo de Dios. ¿Me siguen, hermano? Y esto es terrible. Cuando el apóstol Juan, repito, se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, está resaltando su divinidad. A quien están rechazando las personas es a Dios mismo, de manera continua, de manera premeditada, como nos muestra el verso 19. Acompáñenme en el 19, dice así. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra condenación significa un dictamen legal,
es un veredicto. ¿Y qué es un veredicto? Para saber, hermanos, para poder dimensionar y apreciar más esta palabra, se dice que un veredicto es un pronunciamiento del jurado que se produce una vez concluido el juicio oral, después de producidos los informes y oído a los acusados sobre diversos extremos fijados legalmente, entre los que destacan los hechos y su valoración y la culpabilidad o no del acusado. Es un poco largo, pueden después repetir en el video, ¿verdad? Pero lo que está diciendo acá, a esto se refiere un veredicto, ya es algo fijado, no va a ocurrir más, no es que después se va a decidir. Acá lo que nos dice es ya está decidido, que esta condenación es por haber rechazado al Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:36, hermano? Acompáñenme ahí, Juan 3:36. Y prepara también tu Biblia en Efesios 2:3. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué dice Efesios 2:3? Yo no sé en qué grupo estás. En este mundo solo hay dos grupos: los que están condenados y los que son salvos. Solo dos grupos. Y Efesios 2:3 nos reafirma esta realidad. Dice así. Vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y observen lo que dice aquí, entre los cuales también todos nosotros. Vos no sos una élite, personas más importantes que los que están perdidos. Nosotros toditos nacimos perdidos, todos nosotros. Por eso Pablo acá está diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, de ira, lo mismo que los demás. Observan la gracia de Dios. Observan la condenación que pesaba sobre todos nosotros. Todos nacimos separados de Dios, nacimos en pecado. Solo para un pequeño paréntesis. Porque yo sé que la mayoría entra en redes sociales, escucha ahí un predicador. Hay un montón de pastores virtuales y a cada uno tiene su argumentación. Y hay uno que está ahora en boga, habla de la provisión de Dios, en donde dice el ser humano en realidad tiene la capacidad de decidir. El ser humano no perdió totalmente la capacidad de poder elegir a Dios, a decidir a Dios, por Dios. Pero la Biblia no dice así. Ya hemos visto en Juan que nadie puede ver, nadie puede entrar al reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Me siguen? ¿Por qué razón? ¿Porque somos nosotros seres especiales? No. Acabo de leerles. Estábamos muertos, literalmente, respecto a Dios, en nuestros delitos y pecados, hijos de ira. A quien le seguíamos era a Satanás, que es lo que dice el texto. Éramos, porque Dios irrumpió en nuestra incredulidad, en nuestro corazón duro, de piedra, y nos hizo nacer de nuevo para ver nuestros pecados
ver al Salvador y creer en Él. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Juan indica el veredicto que pesa sobre cada persona de este mundo. Este veredicto, Dios no va a decidir en el futuro cuando una persona muera, sino que ya está decidido por Dios en el presente, ahora, hoy. ¿Cuál es el motivo? Es el rechazo al propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Por eso el texto nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Yo sé que leímos ya muchas de este pasaje. Vemos la Navidad, ya no causa asombro, pero fue mi oración durante toda la semana. Que esta palabrita que vamos a ver enseguida brevemente, realmente te ayuda a asombrarte. Puedas dimensionar que si el Señor permite, apreciar lo que Cristo hizo. Porque en primer lugar vamos a ver que la luz se refiere a Cristo. Cristo es la luz. ¿Cómo sabemos? Y la Biblia nos tiene que decir, no tenemos que inventar eso. Vayan conmigo a Isaías capítulo 9. Versículo 2, 1 y 2. Isaías 9. ¿Tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así el texto. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora andate conmigo en Juan 1:9. ¿Cuándo es que se cumplió esta profecía de Isaías? En Juan 1:9. ¿Qué decía Juan 1:9? Dice así el texto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. Y solo un texto más para confirmarte que esta luz es Cristo y vos puedas con total seguridad aceptar lo que dice acá. Juan 8:12. Juan 8:12. Y van a escuchar de la boca de alguien que dice este versículo. Juan 8:12. ¿Qué dice nuestro texto, hermano? Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá el texto? ¿Qué dice el texto, hermano? Fuerte, sin miedo. Yo soy. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está impresionante. Ahora, no quites de tu mente la frase del verso 18. Te hago recordar. Es del unigénito del Padre. Del unigénito del Padre. Porque el que vino a este mundo y no fue como un holograma, no fue como un ángel poderoso, no fue como un querubín, sino como un ser humano, físicamente, de carne y hueso. Esta palabrita vino se refiere a eso. Ahora, ¿dónde vino? ¿Dónde vino el Hijo de Dios? Al planeta que Él creó, maldecido por la desobediencia de su criatura, y criatura que le aborrece y le odia. El propio Hijo amado de Dios se encarnó en forma humana,
nació en este mundo de pecado, nació como uno de nosotros. Trata de bajar a tierra eso. El Dios Todopoderoso, el soberano. ¿Qué de especial tiene el ser humano? Todos nosotros apuntamos a crecer. Un matrimonio normalmente, por lo menos en nuestra época, uno se casa y tiene 2 cucharas, 2 tenedores y 2 cuchillos. Una cama así que... silla, ¿verdad? Y uno proyecta crecer. Pero jamás veo a alguien que tiene todo, tiene riquezas y empieza a vender todo. E irse a esa condición. De una cuchara, un tenedor, ¿verdad que no? Uno apunta hacia arriba. Y es lo normal. Ahora, es Dios que va a tomar forma humana. Y no solamente una forma humana. Él fue como nosotros 100%, 100% como nosotros, a excepción del pecado. Él no tenía pecado. La segunda persona de la Trinidad, hermanos, el Hijo eterno de Dios, se humilló, tomó forma de hombre, de manera humilde, en forma de siervo. En forma de siervo. Acá si se le mira mal a tu hijo, vamos a pelearnos. Tu hijo está llorando y si te dice, mira a tu hijo, si tenía bala la mirada de los padres, no, estamos sin diácono, ¿verdad? No, ni qué mañana pasa, ¿verdad? Porque amamos a nuestro hijo, sea lo que sea, amamos. La mamá que su hijo es un ladrón, y igual está peleando por él, está ahí atrajándole, no le lleven a mi hijo, él es inocente. ¿Verdad? Así es, así somos. Pero este es el Hijo de Dios, hermano. El Hijo de Dios dice que toma forma de esclavo, que es la palabra siervo. Dice aquí que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mis queridos hermanos, ¿cómo dimensionar que el Dios omnipotente, creador y sustentador de todo el universo, nació en una cueva? No había lugar para él, para el creador que no necesita. ¿Se acuerdan cuando Juan leyó hace rato, nuestro hermano Juan Ángel, cuando leyó Hechos, como si fuera que Dios no necesita nada, decía? ¿Verdad? El Dios omnipotente, no había lugar para ellos en el mesón, nace en una cueva entre animales. ¿Cómo podés dimensionar eso? Que el creador y sustentador del universo nace en una cueva, que es un pesebre, y en la fragilidad de un bebé pequeño. El ser humano es la criatura más inútil de este planeta. Cualquier animalito nace su bebé, ya se va al mar, ¿verdad? Solito, y ahí se salva. Cualquier animalito, un caballo, nace y ya se para y ya, ojo más, ¿verdad? Cualquiera. Nace tu criatura, nace un bebé, y le dejas ahí, ahora vete vos. ¿Qué pasa con ese bebé? ¿Qué va a pasar con él? Va a morir. No puede solo. Es dependiente 100%. Así vino el Salvador. Así vino el Dios omnipotente. Por eso el texto que leímos también esta mañana decía, y dio a luz un hijo, su hijo primogénito. Yo no sé cómo imaginarme que a Dios le envuelvan en pañales. No es el que se usa ahora, que se usaba hasta hace poco, ¿se acuerdan? Ese que le lía todito en cigarro por ahí, decían algunos, ¿verdad? No podía moverse la criatura. Bueno, en forma de esa manera. ¿Y saben qué es lo que desprecia el ser humano?
esto. Todo lo que conlleva que Dios venga a este mundo podrido, nadie de nosotros, si recibe una beca para tu hijo para que estudie en Haití, le va a enviar. Nadie. ¿Quién le va a enviar a su hijo todo pago a Haití para que se eduque ahí? ¿Quién? Nadie. Es un país fallido, violento. ¿Quién de ustedes me dijo, quiero lo mejor para vos, te voy a enviar a África, ahí en Sudán del Sur, donde hay 1,5 millones de personas que están muriendo de hambre? ¿Quién? Bueno, eso es lo que hizo Dios. El amor de Dios impulsó a su hijo. Por el amor de Dios, el hijo que hace, viene a Haití, viene a Sudán del Sur. Y no como un rey que en avión le reciben en el mejor hospital. No, despreciado. Despreciado completamente. Y el hombre rechaza esta verdad, la única esperanza para la salvación, justicia y bondad de Dios. Y observen conmigo cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Y dice el texto, y los hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué dice tu versículo, hermano? ¿Y los hombres qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el griego primerito está la palabra, y amaron los hombres más las tinieblas que la luz. Y es muy impactante que la palabra usada en el verso 16, ¿qué dice que Dios hizo por el mundo? ¿Qué hizo? Amó. La palabra utilizada es agapao o ágape, como conocemos nosotros. El amor de Dios, el amor leal. ¿Saben qué palabra utiliza aquí Juan también cuando dice que los hombres amaron las tinieblas? Los hombres agapao, dice. Los hombres ágape hacia las tinieblas. Y esto es de no creer, hermanos. La palabra para amor, como ya les expliqué, es la mismísima que se utiliza ahí en Juan 16, Juan 3:16, y aquí en Juan, en nuestro texto que estamos analizando. Cuando muestra la acción del hombre, nos dice el apóstol Juan que los hombres amaron. Y esto es siniestro. Para que veas, esto es siniestro. Porque la forma en que el ser humano responde al amor de Dios por su alma perdida, insignificante, es mostrar amor no al Hijo de Dios, sino a su pecado. ¿Podés creer eso? Dios te muestra aquí, vos le das la espalda amando lo que Él odia. Eso es lo que hacemos los seres humanos cuando pecamos. Es realmente siniestro esto. Porque el hombre prefiere mostrar amor no al Hijo de Dios, sino a su pecado. Por eso nos dice aquí, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y esto qué demuestra? Demuestra la inclinación natural del ser humano, la inclinación del corazón humano. El ser humano es completamente depravado. Todo ser humano es hinchazón, dice Isaías, y podrida llaga. Trapo de inmundicia es sus mejores obras. Porque esta era la predisposición del corazón del ser humano desde su nacimiento. Dejarle a tu bebé que haga lo que quiera. Y demostrar a la Biblia y a esta iglesia que es mentira que el hombre es depravado. Dejarle que él haga lo que quiera. ¿Qué va a hacer de tu hijo? ¿Qué va a hacer de tu hijo? Porque ¿qué palabra escucha más la criatura de chicos? ¿Cuál es la palabra más conocida para la criatura? No, ese no. Así no. ¿Verdad? Esa es la situación de todos nuestros hijos. Y nosotros cuando éramos bebés, ¿verdad? Nuestra inclinación siempre fue hacia el mal,
y esto es impactante, y permítame decir algo, no lo digo yo, esto es lo que Dios dice en su palabra, que la razón por la que no crees en Cristo no es por una objeción intelectual a la fe cristiana, no lo es. No es porque no tengas pruebas suficientes para creer. Solo hay una razón y no es intelectual. No se trata de intelectualismo para entender quién es Cristo. No se trata de eso. Es moral. Es moral. Las personas se esfuerzan al máximo en rechazar a Jesucristo. Y en lugar de direccionar sus afectos hacia Él, deliberadamente, con toda la intensidad de sus pasiones, elige amar, ser leal a su pecado. Las personas aman su pecado y no quieren renunciar a ello, porque tienen un gran afecto hacia lo malo. Por eso dice aquí que sus obras son malas. Son malas. Y cuando el texto indica que sus obras eran malas, indica una acción en proceso. Las personas hacen o provocan que suceda lo que es moralmente malo o equivocado. Y ojo, hermano, solo una aclaración. Esto no quiere decir que las personas no hacen cosas aparentemente buenas. Justamente estaba hablando con mi esposa y reflexionando un poquito sobre esto. Hay países que no tienen cárcel y no tienen iglesia. Hay países de primer mundo y los de primer mundo se jactan, ¿verdad? Ustedes son tercermundistas, nosotros primer mundistas. Y se jactan de eso, por el orden. Y uno ve aquí y dice, ¿cómo quisiera irme ahí? Estoy acá el tráfico, quiero irme a ese. Bueno, no es que esté mal en sí eso. Y a Satanás no le molesta que no haya cárceles, que la gente sea bien portada. A Satanás no le molesta eso. Le gusta. ¿Saben cuál es el problema, hermano? El problema es el rechazo a Cristo. Cristo no es Señor ahí. Cristo les molesta a ellos. Es más, no le necesitamos. ¿Ve cómo vivimos nosotros? ¿Ve cómo vivimos nosotros sin Dios? Estamos mejor. Esa es la mente del incrédulo sofisticado. Porque a veces nosotros pensamos las obras malas solamente matar, robar. Claro que son malas. Pero toda excusa, toda situación personal a nivel nacional en donde Cristo no sea el centro es malo. Hay países en donde vos podés dejar tu celular en la plaza, donde hay mucha gente, y te vas a recorrer y te diste cuenta, dejé mi celular en la plaza, vamos. Y con toda seguridad te vas a recoger tu celular porque está en el mismo lugar. ¿Verdad? Acá, vos acá y ¿dónde está mi celular? ¿Verdad? Y vos decís, qué increíble, pero ellos no creen en Dios. ¿Y cómo son? Se portan bien, son respetuosos. Solo falta Cristo. Solo falta Cristo. Eso nomás. Nada puede estar bien si Cristo no es el Señor, hermano. Nada. Y en tu casa nada puede estar bien si Cristo no es el Señor. Cristo o es el Dios omnipotente que gobierna nuestra casa o no es nada. Nada puede estar bien si Cristo no es el centro de nuestras vidas y si no es el Señor de nuestras vidas. La peor maldad es el rechazo hacia Cristo. Observen cómo se dirigen los malos, los incrédulos. Verso 20. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz. Juan nos dice que el ser humano se sitúa siempre hacia lo malo de manera activa. Lo que está diciendo aquí es, el ser humano siempre
de las dos opciones, la palabra de Dios, el Señor, el amor de Dios, la santidad de Dios, y acá todo lo malo, todo lo sofisticado que pueda ser, lo moralmente bueno, ¿sí? Uno dice, pero los testigos de Jehová son mejores que nosotros. Los mormones son más familiares, aman más a su familia, ¿verdad? Y está interesante eso. Cristo no es el Señor ahí. Se están yendo al infierno. Bien portados, se están yendo al infierno. Pero bueno, hay dos situaciones. Todo sin Cristo, cualquier cosa. Y acá todo con Cristo y siendo tu Señor. Hacia dónde el ser humano se sitúa, ve la realidad y dice, hacer lo malo. Eso es lo que dice acá el texto. Que el ser humano se sitúa siempre hacia lo malo de manera activa. Y si no me crees, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en nuestro país se quitan todas las restricciones? La Constitución Nacional ya no sirve. Se anuló. ¿Qué pasaría si la ley que existe totalmente quedan abrogadas? Ya no hay caso, ya no hay ley. Es decir, que vos puedas salir de tu casa ahora y tu vecino entre a tu casa a invadir tu casa y quitarte tu casa, por ejemplo. O que yendo por el camino, el chofer te toca ahí la bocina y como no te fuiste más rápido, saca su pistola y te mete un tiro. No hay consecuencia, no hay ley. ¿Qué creen que el ser humano va a hacer? ¿Qué pasaría con nuestro país si se quitaran las leyes? Ya no existen policías, no hay nadie que pueda salir al paso de cualquier cosa. ¿Hacia dónde el ser humano se va a dirigir? ¿Qué piensan, hermano? Van a decir, no hay ley, vamos a cuidarnos, a respetarnos unos a otros. ¿Va a suceder eso? Y otra vez vuelvo a los países que aparentemente, estos que no tienen cárceles, iglesias, ¿y cómo ellos pueden? Ellos no es automático eso. Hay cámaras de vigilancia, hay situaciones que le están controlando a él. No es un libre albedrío total lo que están viviendo ellos. Nadie vive así. Entonces, ¿qué va a hacer el ser humano? ¿Hacia dónde estarían inclinados o inclinadas sus acciones? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Te muestro hacia dónde. Dios dice, por ahí hay alguien bueno entre nosotros, le dice, no, yo creo que me voy a ir hacia lo bueno. Hoy, pero el ser humano sin Cristo. ¿Qué dice Efesios 4, 18 al 19? Acompañame. Efesios 4, 18 al 19. ¿Tenemos, hermanos? Dice así el texto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Parece una contradicción, ellos ignoran, dice. Pero no, el versículo no termina ahí, porque dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta ignorancia es intencional, no es sin querer, es intencional, por la dureza de su corazón. 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, esto es brutal, dice, se entregaron, ellos se entregaron a la lascivia, a la sensualidad, a la inmoralidad, para cometer con avidez. Avidez significa avaricia. Una persona que no se contenta nunca con lo que tiene, quiere más y más y más y más. Acá dice así, que ellos perdieron toda la sensibilidad, no hay ya temor de Dios. Y la disposición que es entregarse de lleno a la lascivia para cometer con avaricia toda clase de impureza. Por eso que en los países dice, vamos a votar y en el Congreso vamos a permitir el matrimonio, esto.
homosexual. Ya lo permiten. Dice, bueno, no es para adoptar ni nada. Y le creen el cuento. No solamente queremos algo legal, ¿qué piden después? No, queremos adoptar. Y hay países que lo hacen. Y es una cosa tremenda lo que pasa con las criaturas abusadas por ellos mismos. ¿Qué pasa después? ¿Qué más sigue? Y ahora había sido a un hombre grande, le gusta un bebé. Siente atracción por un bebé. ¿Qué pasaría si se legalizara eso? ¿Qué pasaría con eso, hermano? ¿Hacia dónde? ¿Será que va a decir esta persona, no, eso es aberrante, eso no se hace? ¿Qué pasaría? El corazón podrido del ser humano va a ir a aprovecharse de eso. Es la gracia común de Dios que pone barreras para que no se descontrole esto. Esto por si haya dudas en vos de que no, nosotros somos buenos, falta oportunidad nomás. Yo creo que falta más educación. Mentira, los más educados son los más perversos. No es una cuestión, es una cuestión moral. Su corazón está podrido. Por eso dice el texto que estamos leyendo, aborrece a la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aborrecer es odiar, eso es lo que significa aborrecer. Y acá hace de manera activa, constante. Es un odio hacia Cristo, el incrédulo. Este mundo y su sistema no soporta a Jesús. El problema, según las personas, no es su pecado, sino Jesús. Él es la desgracia de nosotros. No nos deja vivir en paz con lo que queremos hacer. Por eso el creyente molesta a sus parientes, amigos, viene otra vez, pastorcito mentiroso. Bueno, viene otra vez el pastorcito esto y lo otro. No vamos a poder resguardar la cerveza, guardar esto, no podemos esperar que se vaya. Y están esperando, antes querían que venga, ahora, ¿cuándo es lo que se va a ir, verdad? Ya queremos disfrutar. Y después pasa un poquito y va, y la música, las perversiones, ¿es así o no es así, hermano? Molestan los creyentes. Ahora, si vos estás encajando en todos los grupos, pensá por un ratito. Porque el creyente es luz también. Y si estás cómodo en tu grupo de lo que sea, algo está pasando, no estás dando testimonio. O a lo mejor sos como ellos. O uno más de ellos. Pero la luz molesta. La luz molesta. Por eso acá dice que odian a Cristo, aborrecen. Todo lo que les guía a Cristo es rechazado. La gente puede estar de acuerdo con cualquier libro o enseñanza, de cualquier religión del mundo. Y dicen, no, respetamos la forma de pensar de otros. Eso te van a decir así. Pero cuando le mencionas la Biblia, ese no. Eso es mentira, eso escribieron los hombres, eso es... usan para manipular a la gente, les hierve la sangre, se sienten ofendidos, sos un intolerante, te van a decir. Sos intolerante. Sucedió hace poco en una provincia de Canadá que se llama Alberta, así se llama, así se llama la provincia, y el ministro de Educación y Cuidado Infantil envió una carta navideña a los padres. ¿Y qué contenía esa carta? Básicamente alentando a los padres para que continúen apoyando a sus hijos en la segunda etapa que ellos van a concluir después de sus estudios. Pero cometió un error fatal este hombre. Mencionó a Jesús 3 veces en su carta. Y mencionó a Jesús en su encarnación. ¿Qué creen que hicieron los padres de esa ciudad? Evidentemente no todos, la gran mayoría. ¿Qué hicieron ellos? Pidieron que se les saque a ese ministro, porque es intolerante, no respeta a las otras religiones. Te apuesto que si decía por el gran sabio Buda que nosotros hagamos, wow, qué palabras impresionantes.
¿Cómo alienta eso al espíritu? No se van a oponer, hermano. Jesús molesta a la gente. Jesús es el que molesta. El terrible error que cometió este hombre fue mencionar a Jesús 3 veces. Pidieron su destitución por la ofensiva e intolerante carta que le envió. ¿Quién se cree esto? ¿Qué de malo? No hay nada malo ahí, hermano. Lo que muestra esto es que la realidad es que no quieren que Jesús gobierne sus vidas. ¿Y por qué esto? Por sus corazones orgullosos. No quieren que se exponga lo malo que son delante de Dios. Es como un pavo real. Vos te vas a ver al pavo real y ¿qué es lo que hace él? Para impresionarte. Despliega y vos decís, wow. Y vos decís, ¿qué hay atrás? Y vos le querés ver y él se da la vuelta. Él sabe que si vos te das la vuelta no le vas a querer ver para nada. Feísimo ahí atrás, ¿verdad? Pero te impresiona. Eso es lo que quiere hacer el ser humano. Impresionar a otros que son buenos, que ellos no son pecadores, de que yo me tengo que arrepentir. Ellos de ninguna manera quieren venir a Cristo porque no quieren que sus obras queden en evidencia, que son culpables de su pecado. ¿Y saben qué? Algunos inclusive aceptan con una falsa humildad. Y te va a decir, alguien que vos le conocés bien, si vos seguís así y le demostrás el evangelio, te vas al infierno, te va a decir, sí, yo sé que me voy al infierno. Yo sé, tranquilo, yo sé. Pero esta persona no tiene ni la más pálida idea de lo terrible y eterno que es el infierno. ¿Saben lo que no quiere hacer? Se agarra, pero con todo su orgullo, es para no reconocer, soy un pecador. Soy un fracaso total delante de Dios. Yo tengo que pedir perdón. Eso es lo que no quiere hacer. Y oculta, supuestamente sí, y es una falsa humildad, porque dice, sí, está bien que me envíe al infierno. No, eso es una falsa humildad, eso no es cierto. No quiere que se exponga su corazón malvado y culpable. No se quieren arrepentir. El resumen de estos versículos, hermanos, antes de ver el último, ¿por qué el hombre no viene o no cree en Cristo? La luz del mundo, aman la oscuridad, aman su pecado. Su inclinación natural es hacia lo malo. Odian la luz. Odian la luz. Sin embargo, qué contraste con los que creemos. Qué contraste para aquellos que fueron nacidos de nuevo, que tienen la vida de Dios adentro. Cómo su inclinación es totalmente opuesto. Cómo sus afectos ya están direccionados hacia Dios. Ya piensa en Dios. Sus acciones quieren que Dios se agrade de lo que hace. Y se siente mal cuando hace algo que desagrada el nombre de Cristo. El creyente es así. El verso 21, para concluir, nos dice así. En contraste, es decir, más el que practica la verdad. ¿Qué hace el que practica la verdad? Viene a la luz. ¿Para qué cosa? Para que sea manifiesto. ¿Ven lo contrario que somos? O que debería ser si sos un creyente. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Según el apóstol Juan, la inclinación del que nació de nuevo, del que ha creído en el Hijo de Dios, es hacia la verdad, no la mentira, es hacia la verdad. Quiere que se exponga y te dice, me preocupa, yo estoy haciendo esto y siente quebrantamiento, ¿está bien o está mal eso? Y pide consejo, quiere asegurarse que lo que haga sea un testimonio para Dios. El incrédulo no quiere hacer eso. No se quiere exponer. Si se va a mi casa, va a saber lo que soy. Si le pregunta a mi esposa cómo soy, va a saber cómo soy. Voy a ir de vez en cuando a la iglesia. Así paso desapercibido, me escondo bien. ¿Me entiendes? El inconverso hace eso.
El creyente se expone. Esto es lo que somos. No fingimos lo que no somos. Vemos que amamos al Señor, queremos leer la Biblia, queremos congregarnos, el creyente, por eso nosotros no decimos, vení a la iglesia, congregate, por favor, si venís te damos a un 100,000. No, no hacemos eso. Porque a ningún creyente se le obliga a congregarse. ¿Saben por qué? Porque el creyente quiere congregarse. Espera el día para venir a la iglesia, reunirse con sus hermanos, prefiere a sus hermanos. El creyente quiere hacer eso. Porque va a hablar entre ellos y se van a animar mutuamente. Estoy luchando contra este pecado. Y dice, este es mi problema. Ayúdame, por favor. Ora por mí. Necesito que estés conmigo, llámame. Los creyentes hacemos eso. Rendimos cuentas. No nos escondemos de nadie. Los creyentes somos atraídos por la luz, dice el texto. Nos conducimos de otra manera. Nuestro estilo de vida está direccionado por Dios por medio de su palabra. Y esto, hermano, evidentemente, no es por nuestro propio esfuerzo, sino que somos guiados e impulsados, según todo el capítulo 3, por el Espíritu Santo de Dios, por el soberano Dios que nos dirige, nos guía para amar más a Cristo, no a huir de Él. Cada vez amamos más a Cristo. Yo cada Santa Cena, hermanos, le amo más a Cristo. Yo trato de dimensionar lo que pasa ahí. Le digo al Señor, mostrarme un poquito más. ¿Qué implicó eso? Quiero saber un poco más, Señor. Y cuando participamos de la Santa Cena, yo trato de transportarme a ese lugar y ver más detalles. Y digo, no puede ser que Él haga eso. No puede ser que hasta ese punto, que yo no merecía nada. No puede ser eso. Y más de Cristo, no menos de Cristo, más y más de Cristo. El verbo venir indica eso, aquí, porque dice viene a la luz, porque está en modo pasivo, es decir, somos atraídos también nosotros, conjuntamente, por el Espíritu Santo de Dios. La dirección al que se dirige el creyente entonces es por la guía del Espíritu Santo, que nos capacita para obedecer y amar a Dios. ¿Saben por qué? Porque los creyentes queremos que lo que hacemos dé gloria a Dios. Los creyentes queremos hacer eso. Y para terminar, hermanos, para los que están dudando, dice, yo voy a decidir después. Vos no tenés nada que decir. Ya el veredicto está sobre vos. Vos estás condenado. Y en el mismo momento en que mueras, ya no va a haber ninguna oportunidad. Ya se fue. Y lo que vas a hacer probablemente es recordar por toda la eternidad que fue por tu orgullo, fue por tu corazón obstinado que rechazaste la gracia de Dios, que se te ofrece hoy. Eso va a ser por tu culpa, te va a atormentar por toda la eternidad. Y eso nunca va a desaparecer de vos. Cristo no es una opción más, si me gusta o no. Es la única que tenés porque estás camino a la perdición. Si vos no valorás a Jesucristo, si llegás a la conclusión de que no es digno de tu confianza, todo lindo es lo que decía ahí, pero no, bueno, no, yo no quiero confiar mi vida a Él, de que no es digno de tu lealtad, vos no estás emitiendo un veredicto sobre Jesucristo. Ese veredicto ya se emitió sobre vos, estás condenado, estás pereciendo, la ira de Dios está sobre vos. Eso es lo que dice la Escritura. Y algún día se va a abrir libros y se te va a leer cada uno de tus pecados. Y te va a sorprender. Y cuando se lea todo ese libro, las evidencias de por qué justamente estás condenado, vas a ser lanzado al lago de fuego.
Hay parientes ahí, hermanos. Perdón. Es terrible porque personas que amamos están ahí. Solo hay una manera de pasar de vivir bajo la ira de Dios y vivir bajo su favor. Solo una manera de cambiar un futuro de ruina eterna por una gloria eterna. Solo una manera. Y esto es creer en Él, en el Evangelio, la buena nueva que nos trajo el Señor. Cómo el Señor nos ama, que nos permitió conocer, entender el Evangelio. Esto es impagable. ¿Cómo vamos a agradecer al Señor por tanto favor hacia nosotros? Amén, hermanos. Señor, gracias. Te damos la gloria a ti, Señor. Porque nos rescataste de este grupo tan perverso. Nosotros perversos también con ellos. No entendemos cómo fue que tu gracia nosotros nos eligió. Solo podemos agradecerte y agradecerte por toda la eternidad, Señor. Porque nos amaste, enviaste a tu Hijo amado por nosotros y hoy somos tuyos. Ahora, mañana, por toda la eternidad, somos tuyos, Señor. Y gracias por esa salvación eterna, únicamente por tu Hijo amado Jesucristo, quien resplandeció en nuestros corazones y nos diste vida de entre la muerte para estar contigo. Te amamos, agradecemos tu bondad, agradecemos tu amor. Esta iglesia es tuya. Cuánto deseo, Señor, que los que no te conocen sean tuyos también. Que ellos renuncien a su vida de pecado y abracen a Cristo, miren a Cristo, que Cristo sea su todo, para que ellos también disfruten de tu vida en sus vidas. Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro único Dios, a quien amamos con todo nuestro corazón. Te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.